Bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal Zona Tesoros. Hoy vamos a hablar de navajas vaqueras, es decir, cuáles son las navajas más típicamente usadas por los vaqueros y en qué fundas suelen llevarlas. En palabras más modernas, ¿qué navajas llevan los vaqueros en su EDC? Estas navajas son muy conocidas en Estados Unidos y en México, siendo este último el territorio donde nacieron los primeros vaqueros, allá por el 1500, momento de la conquista de la Nueva España, en el que llegaron los primeros caballos, las primeras cabezas de ganado, a lo que es hoy el territorio mexicano. Así que esta es la propuesta y vamos a verla después de esta intro. Bien, aquí tengo sobre la mesa tres tipos de navajas que tradicionalmente se han usado en el ambiente vaquero. Las más típicas y tradicionales son las Stockman. Aquí tengo tres ejemplares de ellas. Las Trapper, estas tres, también son usadas en el ambiente vaquero. Y finalmente tengo una Cattleman, que también es propia de ese ambiente. Las Stockman, decía, son las más típicas y tradicionales para el trabajo ganadero y es parte de un formato muy antiguo que data de 1880. Muchas marcas han fabricado este tipo de navaja y en este caso yo tengo una Imperial, tengo una Schrade y una Elk Ridge. Su forma característica, como se puede apreciar en esta Schrade, es curva, como si fuera una S. ¿Sí? Aquí pueden apreciar cómo es curva el formato. Y bueno, esta en este caso es una Schrade Scrimshaw SC505. Es de acero al carbono. Es una navaja vintage made in USA alrededor de los 80s. Al menos está firmada, aquí en muy chiquitito, no se ve, pero dice años 80. Las cachas son de Derling, que es un plástico muy resistente y trae en este caso dibujos de dos mapaches jugando con una ramita. Y del otro lado trae un lugar como para personalizarlo. Estas navajas venían con diferentes motivos como pájaros, perros, patos, etc. Varios motivos y eran y son muy coleccionables. Esta es una Imperial Pro USA. Está fabricada entre los años 56 y 88. Es una navaja económica, también de acero al carbono, pero está en muy buenas condiciones, diría que nunca fue usada. Estas dos marcas, Imperial y Schrade, se unieron en algún momento de la historia y formaron por un tiempo lo que se llamó la Imperial Schrade Company. También en el formato Stockman tengo esta moderna Elk Ridge ER323 de acero inoxidable, que también cumple con las características de las Stockman, que ahora vamos a ver enseguida. Aquí tenemos las navajas abiertas. Este modelo, como les decía, el modelo Stockman, fue y posiblemente siga siendo uno de los más usados por los vaqueros, debido a sus tres hojas. Trae una hoja principal, formato clip point, que es la hoja más grande y esta es la utilizada para usos generales. Después trae una sheep foot, que se usaba para el mantenimiento de las pezuñas de los borregos, y también esta hoja se usaba para la talla de madera. Y finalmente una hoja del formato spey, con el que se podían castrar los animales. Estas tres Stockman traen el mismo tipo de hoja. En el caso de las más pequeñas traen una clip point un poco más alargada, no tan pronunciada.
pero la Sheepfoot y la Spey están bien diferenciadas en los tres casos. Algo importante por lo que también los vaqueros utilizaban este tipo de navajas con 3 hojas era porque si estaban en el medio del campo y una de las hojas ya no respondía bien o no cortaba bien, podían utilizar alguna de las otras y continuar trabajando. Como para mostrarle un poco las dimensiones, aquí tengo 1 centímetro. Esta, la más grande de las Stockman, mide 10 centímetros de cerrada y su hoja principal mide unos 8 centímetros, un poquito menos de 8 centímetros. Las otras Stockman son bastante más chiquititas. Veamos esta Elridge. Esta es una navaja de 9 centímetros y su hoja principal mide unos 7 centímetros. Siguen las Trapper. Aquí tengo 3 de ellas. Es otro tipo de navaja bastante usada en el ambiente vaquero y también para los tramperos cuando iban de caza. Hoy las tareas de castrado están prácticamente delegadas a los veterinarios, que tienen otros instrumentos más específicos, con lo cual los vaqueros han ido adoptando esta navaja también, que trae 2 hojas un poco más grandes en lugar de 3 hojas más pequeñas. Aquí tengo 3 modelos también. Esta es una Rough Rider 1069 con un Lockback, cacha de hueso color café y acero inoxidable 440. Esta es otra Rough Rider 1498 con hueso color rojo y también en acero 440. Es un poco más grande que el anterior modelo de Rough Rider. Y finalmente traigo una Elridge más pequeña, que esta es la ER220, también en acero inoxidable, con las cachas plásticas color amarillo vintage. Entonces, como habíamos dicho, las Trapper traen 2 hojas y trae una clip point para usos generales y trae una hoja tipo Spey o punta Spey, que se sigue usando fundamentalmente para el espance de los animales. También aquí la importancia de contar con 2 hojas, ya que estando en campo y no respondiendo a las expectativas una de las hojas, se puede utilizar la otra hoja para continuar la tarea. Aquí tenemos la otra Rough Rider con el mismo tipo de hoja, una clip point y una Spey, y la Elridge también con una clip point mucho menos pronunciada, y la Spey con una pequeña versión, pero también es una Trapper. Finalmente tenemos el modelo Cattleman, donde cattle significa ganado. Es una navaja más grande y robusta que las otras que hemos visto. En este caso se trata de una Marlus con cachas de asta de ciervo, muy bien lograda. También trae 2 hojas. Una hoja tipo clip, bien pronunciada y con un mayor tamaño y espesor. En este caso mide 8 centímetros y su espesor es de 2,7 milímetros, a diferencia de las otras que traían un largo de 6,5 centímetros y un espesor de entre 1,8 y 2,2 milímetros. La segunda hoja es una Penblade. Y las Cattleman solían venir también con 3 hojas, no como en este caso que trajo 2. La tercera hoja era una hoja tipo punzón que salía de este vértice y se usaba para lo que es el trabajo con el cuero. En esta versión más moderna solo trae 2 hojas y viene sin el punzón, pero sepan que las Cattleman de antaño también eran
navajas típicamente vaqueras o ganaderas. La medida de esta navaja es bastante más grande. Fíjense que de los 9 centímetros que teníamos ahí pasamos a casi 11 centímetros. Es una navaja bastante más grande y robusta. De hecho, si abrimos la hoja tipo clip, es una hoja significativa. Y la navaja con sus 11 centímetros ocupa toda la mano, generando un buen grip para trabajar. Respecto a las fundas, los vaqueros normalmente usan este tipo de fundas de cuero que se ponen en la parte de atrás, que da en la cintura, para que no les moleste al momento de montar, ni se enganchen con los movimientos del brazo a la hora de utilizar el lazo y la usaran del lado del costado. Veamos cómo quedan. Por ejemplo, esta Schrade Stockman queda muy bien. Se puede usar indistintamente en esta funda o en esta funda. Ambas quedan como acostadas, un poco acostadas para no molestar al momento de montar. Y las Trapper también quedan muy bien aquí. O muy bien quedan apretadas, no se caen, pero bueno, no necesitan ningún tipo de seguro porque van apretadas por el mismo cuero. Y de esta manera es como portan las navajas los vaqueros. En el caso de esta navaja que es un poco más grande, la Cattleman, bueno, en este caso no queda otra más que usar algún tipo de funda como esta, porque bueno, sí es una navaja un poco más grande. Bueno amigos, hasta aquí el video, espero que les haya gustado y si fue así, comenten, dejen su like, suscríbanse si aún no lo han hecho y recomienden a sus colegas. Esto es todo, les mando un saludo y los veo en el próximo video.